buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla, en la que estamos dedicando estos días a entrevistar a los candidatos y candidatas al Senado y al Congreso de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Continuamos con esta serie de entrevistas y hoy en este primer bloque pues vamos a hablar por primera vez, evidentemente, con el candidato al Senado por parte del Partido Socialista de Melilla, Ridwan Moh. Así que primero vamos a darle la bienvenida y muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Ridwan. Buenas noches, ¿qué tal, Pablo? Gracias por la invitación y el espacio, por supuesto. Gracias a ti por venir y hablar pues en calidad de candidato al Senado por el PSOE de Melilla y preguntarle cómo asume esta candidatura de cara a estas elecciones generales. Bueno, yo creo que al final, como cualquiera que representa las siglas de un partido histórico como el PSOE, con ilusión, con responsabilidad y sobre todo con seguridad, porque al final es un proyecto sólido, consolidado, no es un proyecto de promesas, es un proyecto de hechos que se pueden constatar en esta anterior legislatura y que por supuesto va a continuar en la siguiente, así que mi nombre esté ligado a un proyecto tan importante de país y de ciudad como es el del Partido Socialista, por supuesto a mí me llena de orgullo y de ilusión y de ganas. Precisamente se han dado unas votaciones por parte de la afiliación para estos candidatos, tanto al Congreso como al Senado. También tuvimos aquí ya a Concha López como candidata también a la Cámara Alta. ¿Cómo recibió esta noticia de que al final fuiste uno de los elegidos para ser aspirante a representar a Melilla, en este caso en la Cámara Alta, en el Senado? Pues se recibe más o menos con los mismos términos que te dije en la pregunta anterior, pero también con sorpresa, porque bueno, al final es la propia militancia la que nos elige como candidatos y que tus propios compañeros te respalden en un puesto tan importante como es de candidato al Senado por parte del Partido Socialista es sorpresa, pero una sorpresa grata y una responsabilidad preciosa y con evidentemente muchas ganas de que empiece la campaña y empezar a trabajar ya, por supuesto. Y hablando de responsabilidades y también preocupaciones, ¿cuáles son estas preocupaciones y estos objetivos en el caso de que Ridwan Moh consiga ese escaño en el Senado? Bueno, yo estoy convencidísimo de que el Partido Socialista va a ser el partido que va a gobernar con Pedro Sánchez a la cabeza, y qué mejor manera de que Melilla esté representada en el Senado y en el Congreso que con dos senadores y una diputada socialista con una línea directa para enviar para poder trasladar todas las cuestiones de enjundia de Melilla, las inquietudes de nuestra sociedad, por mi parte de la población joven, y evidentemente siendo candidatos por el Partido Socialista y con un gobierno socialista que estoy seguro que se va a dar este próximo 23J. Desconocemos evidentemente cuáles van a ser los resultados de estas elecciones generales y se pueden dar muchísimos escenarios, bien pues que vuelva a gobernar el Partido Socialista, pero puede que la representación sea de la respectiva oposición, al revés. Entonces quería preguntarle también cómo deberían ser las relaciones de los parlamentarios y de la pequeña representación que tiene Melilla conforme al gobierno central. Por ejemplo, si se da el caso, pues eso, de que usted es elegido senador y también pues gobierna el Partido Socialista. Vamos a dar este escenario y también le preguntaré por el mismo escenario si gobernase, por ejemplo, el Partido Popular. Yo creo que al final el trabajo debe ser exactamente igual, en tanto en cuanto sea el feedback con el mismo gobierno. Es decir, nuestro trabajo en todo caso sería el de trasladar, evidentemente trabajar porque la voz de Melilla siga sonando en las Cortes Generales y que siga teniendo la misma importancia que ha tenido con el gobierno de Pedro Sánchez. Ya se ha traducido no solamente en las visitas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la ciudad, sino también en materias económicas y al final nuestro trabajo no se ve diferenciado por los gobiernos, salvo que nosotros evidentemente lleguemos a ese punto siendo la voz de Melilla y siendo evidentemente en este caso no el azote de un gobierno de otro color, sino la representación de los ciudadanos en las Cortes Generales, por supuesto. Y quería preguntarle una valoración precisamente de este gobierno, de esta última legislatura, con un gobierno central pues llevado por el Partido Socialista junto con
Unidas Podemos y sobre todo de cara a medidas generales, pero también a medidas que han repercutido en Melilla concretamente. Una valoración. La valoración al final es positiva, por supuesto hay un margen de mejora como en todo lo que se hace en la vida, pero creo que los datos están ahí y podemos echar mano de ya no solo toda la cantidad de dinero que llegó desde el Gobierno central a nuestra ciudad, con ese plan integral que ha traído 357 millones de euros a Melilla, sino por la atención exacerbada que ha tenido el Gobierno central por esta ciudad, tanto por Ceuta como por Melilla, visitas numerosas de responsables institucionales, visitas del presidente del Gobierno y la comunicación constante para saber que Melilla está ahí, que Melilla y Ceuta, por supuesto, como ciudad hermana, existen y que tienen importancia para el Gobierno local, para el Gobierno central, perdón. Ha mencionado un margen de mejora que siempre puede haber. Quería preguntarle concretamente, ¿qué ha podido quedar pendiente, que no ha dado tiempo, que no se ha cumplido? ¿Qué margen de mejora? Y si también hay alguna crítica, hablando de crítica constructiva, ¿y qué faltaría para que Melilla pues saliera más adelante ahora? Bueno, a ver, falta que se ejecuten también muchas de las medidas que ya se han tomado para la ciudad y evidentemente las medidas que pueden llegar también van a depender de la situación de ese mismo momento. Es decir, nadie pensaba y nadie sabía, nadie intuía en 2019 que íbamos a vivir una crisis pandémica a nivel mundial. Entonces, claro, todo eso trastoca la agenda de medidas de un gobierno, entonces nos tenemos que adecuar a la realidad de ese momento. E imagino que llegarán otros problemas en un futuro a los que afrontar y, por supuesto, confianza plena en que el Gobierno central, con Pedro Sánchez a la cabeza, los va a llevar a cabo de manera inmejorable, por supuesto. Lo pregunto sobre todo porque hay muchas competencias que corresponden a nivel estatal y quería empezar preguntando, ya que también nos encontramos en época estival, comienzan las vacaciones, ya ha comenzado para algunos, son diversas preocupaciones y sobre todo quería preguntarle en materia de transporte. El transporte no es que esté solamente en época estival, pero aprovechamos comenzando con esto. ¿Y cómo se puede mejorar en materia de transporte para Melilla? Porque todavía hay dificultades en materia de conexiones, tanto aéreas como marítimas, también con unos precios pues que a veces no son asequibles si al final se decide un poco a última hora pues viajar. Entonces, ¿qué se propondría por parte del PSOE para mejorar esto? Bueno, yo creo que evidentemente el transporte es una de las piedras que podemos encontrarnos en el camino y que tenemos que solventar. Hay datos, por supuesto, que dicen, bueno, es que ahora hay más cancelaciones de vuelos que antes, también hay más frecuencia de vuelos, hay más conexiones, vuelos como, o sea, Granada, Almería y Sevilla, vuelos que pertenecen a la OSP, o incluso el buque Rusadir, que los que hayan podido viajar en él saben que es un buque espectacular. Creo yo que, evidentemente, hay que continuar en la senda de mejorar la conectividad en la medida de lo posible, porque hay otras cosas que dependen, por supuesto, de las mismas empresas privadas, pero en lo que el gobierno pueda gestionar o lo que el gobierno pueda interceder, evidentemente se va a seguir mejorando. Si tuviera que tener alguna exigencia, ¿cuál sería? ¿Reducción de precios? Más o menos, ¿cuáles serían unas medidas un poquito más concretas? Evidentemente reducir o limitar el precio es algo imposible dentro de la ley de la oferta y la demanda, pero aumentamos la bonificación del 50% al 75%, incluimos los vuelos de Granada, Almería y Sevilla dentro de la obligación de servicio público, cosa que había otros partidos que decían que era imposible, pues se pudo hacer y al final está claro que respondemos a la demanda de la sociedad, en tanto en cuanto que podemos responder a la demanda de la sociedad.
Ujú. Le quiero preguntar por varios asuntos y antes de empezar a valorar un poco también en cuanto a lo que es lo que más afecta a los jóvenes o las principales preocupaciones de los jóvenes, también quería preguntarle en materia de sanidad, de frontera o de agua. Son muchos temas, entonces también con estos tres bloques, ¿cuáles serían las mejoras? Porque, por ejemplo, pues el agua con la Confederación Hidrográfica, con esa desaladora, pues ahí nos hemos quedado también un poco, la frontera también, esa reapertura de la aduana comercial que no se ha ejecutado, sanidad pues está pendiente esa apertura del hospital universitario, entonces son varios asuntos. Quería preguntarle resumidamente por estos tres bloques para preguntarle por otras materias como el paro. Sí, por supuesto. A ver, el hospital va a ser una realidad dentro de muy poco tiempo. Es algo de lo que podemos sacar pecho los socialistas, por supuesto, y que nos puede llenar de orgullo tener un hospital a la vanguardia de los hospitales de nuestra nación. Evidentemente, el tema frontera es un tema complejo, pero están todos los medios materiales, todos los medios personales para que, por ejemplo, aduana comercial recupere su normalidad absoluta. ¿Qué pasa? Hablar de fecha es algo complejo, algo difícil, pero sí podemos decir que con un gobierno socialista esto va a ser una realidad. Con un gobierno de otro color no podemos tampoco. Claro, quería preguntarle, asegurarlo. aunque usted no sabrá la fecha, evidentemente, pero al final pues hay una delegación del gobierno y también pues saber un poquito qué pasos debería dar el próximo gobierno central, independientemente de cuál sea el color político, sobre todo también de cara a eso. Pues evidentemente seguir manteniendo una buena relación con el Reino de Marruecos, por supuesto eso es primordial para que cualquier medida que podamos, en este caso son problemas que no dependen solamente de España y que tenemos a otro país también con toma de decisiones autónomas, y por eso esas relaciones es importante mantenerlas. Recordemos que en 2018 se cerró la aduana comercial y evidentemente, bueno, o por dos causas, ya lo decía la delegada del gobierno en su momento, o por las relaciones del Partido Popular con el Reino de Marruecos eran tan malas que no se le comunicó, o que no quisieron notificarlo a la ciudadanía porque había una elección y sabían que iban a perder el gobierno. Entonces creo que el principal factor es esa relación de buena vecindad con Marruecos para que todas las medidas que nosotros podamos llevar a cabo las llevemos con total normalidad. Y en materia del agua también, ¿qué se debería hacer? Porque me refiero porque al final pues se ha quedado en el aire el tema de que se iba a tener pues agua a las 24 horas, también pues está implicado la Confederación Hidrográfica, al final tiene esa parte también de competencia estatal, entonces es una preocupación y una necesidad básica, por eso le pregunto. Sí, bueno, a ver, cuando un asunto compete a dos administraciones siempre es algo escabroso y complicado. El tema del agua nos hemos visto evidentemente afectados en este último tiempo por eso mismo, pero claro, en este caso desde el gobierno central seguir trabajando, desde la Confederación Hidrográfica seguir trabajando porque evidentemente podamos volver o podamos recuperar o podamos tener una normalidad en un aspecto tan importante y tan fundamental, pero claro, también entra en juego esas competencias locales que veremos a ver qué pasa en un futuro con este próximo gobierno. Ahora sí, ya quería preguntarle, porque hoy han salido esos datos, una valoración del paro que ha bajado tanto a nivel nacional como a nivel local. Concretamente, por si los espectadores alguno no ha visto los datos, resumidamente ha bajado en 98 personas aquí en Melilla y 7.600 parados, 7.609 en concreto. Y bueno, pues quería preguntarle una valoración, también destacar que 980 de estos parados son menores de 25 años, también quiero poner datos del paro juvenil, precisamente porque Río Amo sería una representación de esa juventud y aspirar, ¿no?, pues un poquito a esa representación de los jóvenes en las Cortes. Entonces, quería preguntarle por esa valoración de los datos del paro. Bueno, yo creo que los datos hablan por sí solos. Es algo que yo cuando lo leía esta mañana y leía los datos a nivel nacional, realmente es un orgullo absoluto leer que estamos en cifras que se retrotraen a 2008. O sea, es una mejoría
y que evidentemente va a continuar mejorando, y ya no solo el número o la bajada de los parados, sino el tipo de empleo, la calidad del empleo, por supuesto que tiene que ver todo este tema de la reforma laboral, y al final es algo que en nuestra ciudad también preocupa bastante, sobre todo también a los jóvenes, pero por ejemplo, la formación profesional ha ayudado también bastante en este ámbito, y la importancia que le ha dado el Gobierno central a la formación profesional, a que jóvenes que igual no tenían muy claro su futuro o que no tenían muy claro dónde desempeñarse, hayan encontrado una salida académica y, por supuesto, una inserción al mercado laboral casi inmediata. Entonces yo creo que se va a seguir mejorando estos datos de paro, por supuesto, entre la población joven, tanto por parte dentro de nuestra ciudad como a nivel nacional. Quería preguntarle, sobre todo a nivel local en este sentido, porque a pesar de esa bajada del paro, que siempre es una buena noticia, está la preocupación siempre en cuanto a la juventud, porque se van de la ciudad, siempre buscan oportunidades laborales, como no puede ser de otra manera. ¿Cómo se debe incentivar mejor el empleo y sobre todo de cara a los jóvenes para que no se vayan de la ciudad y se haga ciudad aquí? Hay diversos motivos, evidentemente, por los que la población joven abandona la ciudad, ya sea por igual que no encuentren esa carrera universitaria para poder continuar sus estudios, o que no la vean atractiva a nivel de ocio o a nivel ya de ciudad, a nivel logístico. Pero incentivar la estancia de jóvenes en Melilla, yo creo que simplemente con determinadas cuestiones laborales, por ejemplo, desde el Servicio de Empleo Estatal, o directamente ya le digo, con la formación profesional, que consiga llegar a un mayor número de jóvenes y que esos jóvenes encuentren su lugar en el mercado laboral, pero que lo hagan también en nuestra ciudad, por supuesto. También quería lanzar una pregunta que no es una propuesta precisamente del PSOE, pero está ahora pues, en la actualidad nacional, y es esa propuesta de Sumar, de Yolanda Díaz, sobre esa herencia universal en la que sería 20.000 euros para los jóvenes, para evitar desigualdades sociales a la hora de formarse, a la hora de estudiar y a la hora pues, de emprender. Ya que bueno, Yolanda Díaz conforma también el actual Gobierno central junto a Pedro Sánchez como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, yo quería preguntar una valoración sobre esta medida, ya que son socios de Gobierno a nivel nacional. Yo creo que medidas de otros partidos, aunque formen parte del Gobierno en periodo preelectoral, la valoración. Yo me quedaría, por ejemplo, con una valoración de las medidas socialistas en materia juvenil, que creo que están en la línea de realmente lo que necesita. Becas de estudio para todas las etapas formativas, por ejemplo, parecen hiper interesantes. El bono cultural, por ejemplo, también es una realidad que está funcionando. No solo para... Después le iba a preguntar una valoración sobre eso, pero bueno, sí, ya quería preguntarle también, al ser socio de Gobierno, pues sobre esta medida concretamente y qué le parece, y también un poco comparar pues, con la medida del Partido Socialista, si se pueden complementar. Bueno, a ver, en este caso pienso que más que dotar de una cantidad de dinero para un fin concreto, creo yo que en este caso las becas de formación son más interesantes. Lo que hablaba ahora mismo también de la bajada de las tasas universitarias, por ejemplo, que también son una realidad. Es decir, todo lo que sea, evidentemente, que vaya en pos de la formación académica de los jóvenes, sobre todo, que nadie realmente se quede atrás porque no disponga de recursos económicos para poder formarse, que es algo que lo vemos ahora como algo ordinario, pero que realmente es extraordinario y que hace no muchos años impedía a muchos de los jóvenes a formarse y a realmente tener un futuro, el futuro que ellos decidieran. Ya vamos hilando con el tema del bono cultural o también pues el bono alquiler joven. Son medidas que se han dado en esta última legislatura que va a terminar dentro de poco. Pues también una breve valoración
y después seguimos hablando y terminamos la entrevista conforme a posibles pactos y valoración de Ridwan, pero vamos a hacer la valoración primero del bono cultural y el bono alquiler joven también. Creo que es interesante porque no es una ayuda que vaya destinada solamente a un fin, es decir, es una cantidad de dinero que se puede utilizar tanto para un poco más enfocado al ámbito académico, pero también enfocado al mundo del ocio, desde la adquisición de videojuegos hasta el pase de un festival, como pasando por la adquisición de libros y demás. Entonces, es un bono que ha llegado a muchísima población joven, sobre todo en esa etapa, en esos 18 años que son muchas veces complejos también a nivel económico, porque bueno, ya eres un adulto, pero sigues dependiendo de tu familia, en este caso, si la situación realmente es buena, entonces que tengan esa pequeña cantidad para utilizarla en ese ámbito a mí me parece súper positivo y ojalá me hubiera pillado a mí con 18 años. Yo ya sé lo que lo hubiera gastado. Pues vamos, como no tenemos mucho tiempo, ya vamos a pasar ante los escenarios que hay, porque las encuestas pues hablan de esa intención de voto en los distintos partidos y se suelen dividir en cuanto a los bloques de la izquierda, poniendo como posibles pactos a los bloques de izquierda, PSOE Sumar, en este caso, los bloques de la derecha, Partido Popular y Vox. Entonces, como se dan estos escenarios, si se resume de esta manera, yo quería preguntarle cómo ve un posible pacto, que nunca se sabe después lo que puede pasar, pero cómo ve un posible pacto entre Partido Socialista y Sumar, también ya habiendo tenido experiencia pues con personas como Yolanda Díaz, la valoración de Ridwan. Bueno, al final que las izquierdas en este caso se unan, creo que es positivo y creo que ahora mismo es necesario. Por supuesto, hay dificultades con gobiernos de coalición, no lo vamos a negar. Las hay dentro de un gobierno monocolor, pues en un gobierno de coalición muchísimas más, pero que un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, que continúe en esta senda, sobre todo en estos momentos tan cruciales en los que nos jugamos tantísimas cosas, nos jugamos no perder derechos que parece que son o que los tenemos ya en nuestra propia piel y no es así. Al final estamos al lado de los valores democráticos porque somos demócratas y cuando no estás a favor de esos derechos humanos o de defender a las mujeres o de defender... Claro, ahí va a ir más concretamente, se refiere a los derechos de las mujeres y al colectivo LGTBI, que por ejemplo las primeras medidas de los pactos PP y Vox ha sido retirada de banderas, modificaciones de la ley trans... ¿Se refería a eso? Sí, hombre, llegar a un gobierno y empezar por cuestiones tan emblemáticas al final dice mucho de lo que podría llegar a ser esa posible coalición. Entonces yo pienso que al final lo más positivo o la única opción, a mí no me cabe otro escenario, que es un gobierno del Partido Socialista y por supuesto sí hay que servirse de Sumar para llegar a esa coalición. Ya se verán las negociaciones, por supuesto, pero sería positivo que lo hicieran. Pues ya con este titular, esta última valoración, terminamos esta entrevista con Ridwan, candidato al Senado por el Partido Socialista aquí en Melilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la réplica. Gracias a ti, Paula. Y muchísimas gracias, como siempre, a los espectadores por ver este primer bloque de la réplica del programa de este 4 de julio. Vamos a pasar a publicidad y después volvemos y continuamos con las entrevistas.